Este día vamos a realizar un ejercicio sobre el LGR. Vamos a ver cómo se construye paso a paso, empleando todas sus propiedades una a una, y al final vamos a ver claramente para qué sirve la técnica. Entonces, los puntos importantes son los puntos en los que K es igual a 0, que son los polos de la función. Los puntos en los que K es igual a infinito son los ceros de la función. Como casi siempre el numerador es de menor grado que el denominador, entonces hay más polos reales que ceros reales. Por eso decimos que hay ceros en el infinito. Casi siempre eso es lo que decimos. Otra parte importante de determinar es el número de ramas del LGR, y ese dijimos es igual al orden del polinomio denominador de G de S. Otra característica es la simetría. El LGR es simétrico con respecto al eje real. Luego determinamos a qué ángulo van a ir las asíntotas. Primero, las del LR, casi siempre calculamos las del LR porque son las que nos interesan, porque es donde K es mayor que 0. Y luego determinamos la intersección de estas asíntotas, el punto desde donde van a partir cada una de las asíntotas. Y ese intersecto es igual a la sumatoria de las partes reales de los polos menos la sumatoria de las partes reales de los ceros entre el grado del denominador menos el grado del numerador. Y el lugar geométrico de las raíces está conformado por el lugar de las raíces y por el lugar de las raíces complementarias. Hemos dicho que hay lugar de las raíces en una sección del eje real si el número total de polos y ceros reales a la derecha de la sección que se está analizando es impar. Y si el número total de polos reales y ceros reales a la derecha de una sección donde se esté analizando el punto de prueba, entonces allí hay un lugar de las raíces complementario. Los ángulos de salida, allí usamos la condición de ángulo donde dice que los ángulos desde los ceros, los ángulos desde los polos, es un múltiplo impar de 180. Y con esto nos estamos refiriendo a los ángulos de llegada o los ángulos de salida, ya sea desde un polo o desde un cero que esté ubicado en el espacio del segundo o del tercer cuadrante. Los ángulos de salida de los polos y los ceros que están sobre el eje real son 0 grados o 180 grados o 90 grados en todo caso. La intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario, esto nos va a servir para saber el punto de cruce del lugar geométrico de las raíces, porque en la medida que el lugar geométrico se pase para el lado derecho, entonces en todos esos lados vamos a encontrar inestabilidad, ¿verdad? Y esto lo vamos a hacer mediante el criterio de Ruth-Hurwitz. Ahora, los puntos de ruptura son los puntos de ruptura sobre el eje real. Los puntos de ruptura se determinan con la derivada de K con respecto a S igual a 0. Que sería lo mismo que de la derivada de G de S por H de S con respecto a S, y esto igual a 0. Estas condicionales son condicionales necesarias. Y luego, por último, pues el cálculo de los valores de K. Como ya lo hemos dicho, el valor absoluto de K en cualquier punto que nosotros estemos analizando sobre el lugar geométrico de las raíces, ya sobre el diagrama geométrico que hemos encontrado, no en cualquier lugar, no un punto S en cualquier lugar, sino sobre las ramas que vamos a encontrar. Se lo encontramos con la condición de magnitud. Entonces el ejemplo dice
La ecuación tiene la ecuación de lazo cerrado tiene un denominador que es S por S más 5 por S más 6 por S cuadrado más 2S más 2 más K por S más 3 igual a 0. Ahora, si dividimos todo entre los miembros que no contienen acá para tener 1 más G de S, entonces tenemos K por S más 3 en el numerador entre S por S más 5 por S más 6 por S cuadrado más 2S más 2. Ahí lo que tenemos es un polo en el origen, un polo en menos 5, un polo en menos 6 y un par de polos complejos en menos 1 más o menos J. Entonces veamos, empecemos a armar el LGR. Los puntos en los cuales K es igual a 0 va a ser en S igual a 0, en S igual a menos 5, en S igual a menos 6 y en S igual a menos 1 más o menos J. Los puntos en los que K es igual a infinito son los ceros. En este caso vamos a tener que K es igual a infinito en menos 3 y van a haber 4 ceros en el infinito, ¿verdad? Porque la cantidad de polos debe ser igual a la cantidad de ceros. Solo tenemos un cero real. Significa que hay 4 más en el infinito, o sea, 4 polos complejos en algún lugar de los ejes, porque ya hemos dicho en la otra presentación de que lo que nosotros le vemos a cualquier plano cartesiano o al plano S o al plano F de S es el principio, es del 0 hacia arriba y hacia abajo o del 0 hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en realidad después del 0 hay una cantidad infinitesimal de números en cualquiera de los conjuntos de números. Entonces hay 4 ceros en el infinito en algún lugar, pero nosotros ya no lo vemos. Hay 5 ramas, porque si nosotros observamos S cuadrado por S más 6 por S más 5 por S da un S quinta. Entonces hay 5 ramas. Y hay una geometría, una simetría de este eje real. Ahora, ya que G de S tiene 5 polos y un cero finito, entonces significa que el número de asíntotas va a ser igual a 2 por n-1, que sería n-m, perdón, que sería 2 por 5 menos 1, sería 4 por 2 serían 8. Entonces 4 asíntotas son del lugar de las raíces y 4 asíntotas son del lugar de las raíces complementarios. Entonces los ángulos del lugar de las raíces son según la fórmula 2i más 1 entre n menos m. Y vamos a calcular la asíntota hasta el tope que nos da la fórmula n menos m menos 1. 5 menos 1, 4 menos 1 es 3. Entonces vamos a calcular para i igual a 0, i igual a 1, i igual a 2 e i igual a 3. Entonces tendríamos 2 por 0 más 1 entre 4 sería 180 entre 4, sería 45. Después sería 2 por 1 más 1, serían 3 cuartos de 180, sería 135. Luego tendríamos 5 cuartos de 180, que sería 225. Y después tendríamos 7 cuartos de 180, que sería el 315. Para más facilidad o para, según lo visualice cada uno, serán 45 menos 45, 135 menos 135, como a usted le guste. Y los del CLR pues estarán en la fórmula 2i entre n menos m, que sería, una estaría en 0, ¿verdad? Porque sería 0, 2 por 0, 0 entre 4
sería 0, la otra sería 2/4 de 180, que sería 90, y el otro sería 4/4, sería, la otra sería en 180 y la otra sería 6/4, que sería 270. Entonces la intersección de las asíntotas luego estaría dada por las partes reales de los polos menos las partes reales de los ceros. La fórmula es S por S menos 5 por S menos 6 por S menos 1 más o menos J. Entonces tendríamos menos 5, menos 6, menos 1 del polo superior y menos 1 del polo inferior. Ya hemos dicho que las partes complejas pues no se ponen porque se anulan entre ellas. Menos dice las partes reales de los ceros, ahí sería menos 3. Entonces ahí tenemos menos 5, menos 6 sería menos 11, menos 12, menos 13, más 3 sería 10/4, que sería menos 2.5. Esta es la distribución de los polos que ustedes ven en la fórmula, ¿verdad? Uno en 0, otro en menos 1 más J, el otro en menos 1 menos J, el otro en menos 3, este es el 0, que se denota con un círculo, y este es el polo en menos 5 y este es el polo en menos 6. Este es el patrón de polos y ceros. Ahora veamos los resultados de estos 6 pasos, ¿verdad? El anterior es un diagrama de MATLAB y este es un diagrama con una regla. Aquí está el polo en 0, el polo en 1 menos J, y aquí está el polo en 1 menos J también. Aquí está el 0 en menos 3, el 0 en menos 5 y el 0 en menos 6. Y del centroide en menos 2.5 está partiendo la asíntota a 45 grados. ¿Verdad? En este punto K es igual a 0 y se aleja hacia más infinito. Luego está la otra asíntota que sería 135, me parece, y ella va moviéndose del centroide hacia el más infinito también. Y la otra sería 225, moviéndose también hacia el infinito, y la otra sería 315, moviéndose hacia el infinito. Son las que se miran cada 90 grados. Son las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. Ahora el otro paso dice es determinar dónde hay lugar de las raíces sobre el eje real. Entonces ponemos un punto de prueba entre el polo en 0 y el 0 en menos 3, ¿verdad? Y dijimos si el punto de prueba puede ser, por ejemplo, un 2, ¿verdad? Por acá. Y entonces decimos si el número de polos y ceros reales a la derecha del punto de prueba es un número impar, en este caso solo está el polo en 0, entonces hay lugar de las raíces. Entre 0 y menos 3 hay lugar de las raíces. Ahora, si el punto de prueba está entre menos 5 y menos 3, otra vez verificamos, digamos que está en 4, y entonces decimos el número de polos y ceros reales a la derecha de menos 4 es un número impar. No, ¿verdad? Es un número par porque está el polo en menos 3 y el polo en 0. Entonces el número es un número par. Entonces entre menos 5 y menos 3 hay CLR. Y luego si el punto de prueba está, por ejemplo, en 5.5, entonces decimos el número de polos y ceros a la derecha de este punto de prueba es un número par o impar. Es un número impar porque tenemos el polo en menos 5, el polo en menos 3 y el polo en 0. Entonces, entre menos 6 y menos 5 hay lugar de las raíces.
Ahora dice cómo vamos a determinar los ángulos de salida de los polos en -1 más j. Si se ve, ningún punto de prueba es antojadizo. No, es que yo pongo un punto de prueba aquí, no. Los puntos de prueba son para determinar si hay lugar de las raíces en el eje real o con qué valor de ángulo abandona o llega el lugar de las raíces a un polo que pertenece al lugar de las raíces. Entonces en este caso el polo es -1 más j, y entonces nosotros tiramos todos los ángulos, todos los vectores desde los polos hasta el punto de prueba. Sería de 0 a -1 más j, desde -3 hasta -1 más j, desde -5 hasta -1 más j, y desde -6 hasta -1 más j. Nosotros ya sabemos que -1 más j pertenece al lugar de las raíces. Allí comienza o llega allí una rama o sale de allí una rama del lugar geométrico de las raíces. Entonces usamos la condición de ángulo para hacer esto. Usamos la condición de ángulo y entonces decimos, ¿verdad? Los ángulos desde los ceros sería el -3, luego los ángulos desde los polos, que sería el polo en S, luego el polo en -1 menos j, que sería el polo de abajo, y luego el polo en -5 y el polo en -6. Y encontramos el ángulo que forma cada uno. Aquí podemos verlo. Está el ángulo del polo en 0, el ángulo del 0 en -3, el ángulo del polo en -5, el ángulo del polo en -6 y el ángulo que estamos buscando, que sería el ángulo que forma el punto infinitesimalmente cerca del punto -1 más 0j. Entonces tenemos un ángulo acá ya con la trigonometría, ¿verdad? De tangentes. Tenemos un ángulo del 0 de 26, el ángulo del polo en el origen de 135, el ángulo del polo que está en el tercer cuadrante -90, el ángulo del polo que está en 5 es 11.4 y luego el ángulo que estamos buscando. Y eso va a ser, dice, un múltiplo impar de 180. Entonces ahí vamos a tener un ángulo de 136 grados. Es el ángulo con que el ángulo abandona el polo. El lugar de las raíces abandona el polo. Ahora dice la intersección con el eje imaginario se determina mediante la tabla de Root. El polinomio de multiplicar S por S más 5 por S más 6 por S más 1 más o menos J da S quinta más 13S cuarta más 54S cubo más 82S más 60 más K más 3K. Este es el polinomio de lazo cerrado. Entonces tendríamos coeficientes 1, 54, 60 más K, 13, 82 y 3K. Luego el B1 que es 47.7, el B2 que es 60 más 0.769K, el C1 que es 65.6 menos 0.21.2K, y así en la línea de S1 tenemos 3940, un numerador de segundo orden, y en la S sub 0 tenemos un 3K. Entonces la S sub 0 lo que está diciendo es que K debe ser mayor que 0 para que esta columna no cambie de signo. Y en el caso del numerador 3940 menos 105K menos 0.163K cuadrado, ¿verdad? Esto nos da
dos raíces, una positiva y una negativa, entonces usamos la negativa, porque estamos hablando del lugar de las raíces, y entonces k igual a 35, al poner este valor nos aseguramos de que el polinomio mantenga un valor positivo. Y en el caso de 65.6 menos 0.2 12k, allí k dice debe ser menor que 309. Entonces, en realidad el intervalo de valores está nada más entre 0 y 35. Lo que significa que el LGR de esta ecuación cruza el eje imaginario cuando k es igual a 35. Y cuando k es igual a 0, dice. Entonces, las coordenadas de los puntos de cruce se calculan con la ecuación auxiliar de ese cuadrado. Tendríamos ese cuadrado, tendríamos 65.6 más 0.212k, ese cuadrado más 3k igual a 0. Y entonces resolvemos la ecuación cuadrática, ¿verdad? Y tenemos entonces las raíces de esta ecuación son 1.24 y menos 1.34, que son los puntos en los que el LGR cruza el eje JW. Después de sustituir k igual a 35 en la ecuación que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Ahora, los puntos de ruptura en el eje real, inferimos, ¿verdad?, de que el punto de ruptura en el eje real debe estar entre dos polos, que serían el menos 5 y el menos 6. Entonces, para encontrar el punto de ruptura, se toma la derivada de ambos miembros de la ecuación GDS por HDS, que sería KS más 3, S por S más 5, por S más 6, por S cuadrado más 2S más 2. La derivada con respecto a la derivada de K con respecto a S, y esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos la derivada, que sería 5S cuarta más 52S cubo más 162S cuadrado. Eso ustedes lo conocen, ¿verdad? La derivada de estas ecuaciones es la derivada del numerador por el denominador menos el denominador por la derivada del numerador. Así va esta cosa. Y el denominador al cuadrado. Pero a nosotros lo que nos interesa es el numerador. Entonces, el resultado de la ecuación del numerador es S quinta más 13.5 S cuarta más 66S cubo más 142S cuadrado más 123S más 45. Y a todo esto lo igualamos a 0, porque es necesario nada más que el numerador sea igual a 0. Entonces, como solo esperamos un punto de ruptura, entonces le sacamos las 5 raíces y tenemos un par de raíces complejas en menos 33 más o menos 1,24J, otro par de números complejos que sería menos 0.65 más o menos 0.46J, y luego tenemos una raíz que está en menos 5.53, claramente, ¿verdad? Y punto de ruptura está en menos 5.53. Las otras 4 soluciones no satisfacen la ecuación S quinta, por tanto no son puntos de ruptura. Y estas raíces las podemos encontrar con estas instrucciones de MATLAB. Este es el código de MATLAB para encontrarlo. Aquí tenemos la raíz real y aquí están las 4 raíces complejas. Y esto sería el bosquejo con base a toda la información anterior que tenemos. Polo en 0, polos complejos en menos 1 más o menos J, 0 en menos 3, polo en menos 5, polo en menos 6, centroide en menos 2.5, punto de ruptura en 5.53, 5 ramas del lugar de las raíces, una entre 0 y menos 3, otra entre menos 5 y menos 6, sería la segunda, y hay una tercera que es esta que está
pasando sobre la asíntota a 135 y el punto de ruptura en 5.53. Luego, en el punto donde están los polos complejos, ¿verdad? Hemos averiguado con qué ángulo abandona el polo, llega el lugar de las raíces al polo, que era 130 y algo, me parece. Y entonces tenemos un ángulo llegando aquí y ellas siguen sobre las asíntotas del lugar de las raíces, que sería la asíntota A45 y la asíntota A315. Vamos a ver el dibujo en MATLAB. Bueno, en los polos K es igual a 0, dijimos. En los ceros K es igual a infinito. En los polos K es igual a 0, K es igual a 0, K es igual a 0, K es igual a 0. El punto por donde cruza el eje imaginario es 1.34J y el otro es K igual, y en este caso K igual a 35. ¿Se acuerdan que eso habíamos calculado? Como vemos, todo coincide. Y este es el diagrama de MATLAB, realizado con estas instrucciones que están acá. Aquí puede verse claramente las 5 ramas del lugar de las raíces, que comienzan en 0, ¿verdad? Donde está el polo, K igual a 0, y se va sobre la asíntota a 215. Y esta, ¿verdad? Es la otra rama que iría desde el polo en menos 6, ¿verdad? La línea verde, y se va sobre la asíntota de 125 grados, ¿verdad? Y luego están los polos complejos, donde arranca la otra rama hacia la asíntota de 45, siguiendo la asíntota de 45, y aquí está la otra ramita, ¿verdad? Siguiendo la asíntota de 315 y el otro lugar de las raíces que está entre 0 y el 0 y menos 3. Como ven, todo lo que hemos calculado está dibujado según el MATLAB, y aquí he hecho yo un acercamiento, digamos, para que vean ustedes que no es mentira. Y entonces ponemos el cursor en el punto donde nosotros queremos averiguar los datos. Yo en este caso lo puse en la intercepción sobre el eje imaginario, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí vemos que dice la ganancia es 36, por supuesto, como no miro exactamente bien en la intercepción, no me ha dado el 35, pero este software de computadora es muy exacto, ¿verdad? Entonces dice el polo es 1.37J, ¿no? Si ustedes se fijan, me he movido un poco hacia la derecha porque dice 0.0124. Aquí está el sobreimpulso, el chi, ¿verdad? Que está aproximándose a 0. Luego vemos el valor de los datos de la respuesta estacionaria en el polo igual a menos 1 menos J. Y entonces aquí tenemos un sobreimpulso, dice, de 0.707, un chi de 0.707, perdón, y un sobreimpulso de 432, y la frecuencia en radianes por segundo de 1.41, y la ganancia es igual a 0. Aquí está en la intercepción, que sería 5.53, y la ganancia vale 0.7. Entonces, esta es la utilidad de esta figura, de que usted sabe de que en lo rojo, en lo verde, en lo rosado, en lo azul, en lo aqua, todos esos puntos, ¿verdad?, pertenecen al lugar geométrico de las raíces. En todos esos puntos K es igual, K es positiva. Entonces, ¿qué puede hacer usted, por ejemplo? Bueno, puede buscar donde el sobreimpulso es igual al punto 25%. Aquí lo puse yo un sobreimpulso del 41%, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces tengo un chi de 0.27. Lo mismo puedo buscar yo un sobreimpulso del 25% y encontrar el valor de la ganancia
que me proporciona los polos de lazo cerrado que cumplen con esa especificación de diseño. Entonces yo tengo una función de transferencia de lazo abierto que era S más 3 por S entre S más 5 por S más 6 por S cuadrado más 2S más 2. Esta es la función de transferencia de lazo abierto. Y en ese caso K es igual a 1. Y en ese caso el sistema hace, ahorita no sabemos porque no hicimos ese análisis, porque lo que estamos buscando es, con el lugar geométrico de las raíces, posicionarlos en el valor del chi que yo necesito. Y cuando yo tenga ese chi que yo necesito, imagínense que yo quisiera un chi de punto 27, por decir algo, ahí donde me he posicionado. Entonces ya sé que al multiplicar S más 3, esa K que ahora vale 1, ahora vale 15.6 por S más 3 entre S por S más 6 por S más 5 por S cuadrado más 2S más 2, que seguirían siendo los polos de lazo abierto porque esos no cambian, pero cuando yo cierre el lazo, los polos de lazo cerrado van a caer en 0.29 más o menos 1.02i. Los polos dominantes, porque evidentemente el polinomio tiene 5 raíces, pero los polos que van a dominar la respuesta van a caer exactamente en 0.29 más 1.02i, y eso se lo dejo de tarea para que lo haga y me lo mande, ya sea por el WhatsApp o por el aula digital, o por el correo más bien, ¿verdad? Porque por el aula digital hay que abrirle un enlace, ¿de acuerdo? Para ver si hemos entendido de qué se trata esto. Aquí tengo yo la pregunta, es más específica. Usted dice, pero ¿para qué sirve? A lo mejor todavía no he entendido muy bien esto. ¿Para qué sirve el LGR? Porque hay algunos alumnos que le dicen a uno, mire, pero tanta cosa, tanta matemática, y no es muy complicada tampoco. ¿Para qué sirve este lugar de las raíces? Por ejemplo, este es el lugar de las raíces de 6 entre S cubo más 6S más 11S. Si usted se fija, función de transferencia de lazo abierto. O si usted le hace un factor común, S, le queda S cuadrado más 6S más 11, ¿verdad? Entonces le saca las raíces a S cuadrado más 6S más 11 y eso le da S más 3 más 1.41J. O sea que estas tres ecuaciones son lo mismo. Entonces, cuando la ponemos al MATLAB, le ponemos en el numerador 0006 y abajo le ponemos 1, 6, 11 y 0 y nos va a dar este dibujo. Le decimos que haga el R locus, ¿verdad? Como le hemos dicho anteriormente, y ya lo dibuja. Aquí yo le puse un grosor más ancho para que se vea mejor. Aquí ya perdió sus colores, ¿verdad? Estas serían 3 ramas las que habrían ahí, ¿verdad? Una entre 0 y el infinito, porque no hay otro polo real, solo el que está en 0. Ahí estarían un par de polos complejos aquí, en menos 3 más 1.41. Y entonces todo el cálculo de asíntotas, centroides, todas esas cosas nos da como resultado este lugar de las raíces. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Que en estos lugares que son los polos, la ganancia está aproximándose a 0, ¿verdad? Y aquí hay el sobreimpulso, el chi, la frecuencia, y aquí también el 0, ¿verdad? Aquí tenemos una ganancia casi de 0. Esto es lo que yo me he movido un poquitillo para la izquierda, ¿ve? Ahí está toda la información exactamente en los polos. Ahora, ¿qué sucede, verdad? Si yo necesito un sobreimpulso del 25%, por ejemplo. Aquí sí me he posicionado yo en un 24. Quiere decir que la ganancia de este sistema era un 6. Ahora si yo multiplico, en lugar de multiplicarla por 6, pongo allí 2.81, significa que voy a tener un sobreimpulso del 23.8% y los polos de lazo cerrado ya no van a ser
bueno, no, ahorita no sé dónde van a estar, no los he calculado, pero los polos de lado cerrado van a estar en 0.817 más 1.79. Evidentemente el sistema es un sistema de orden 3, tendría 3 raíces, pero los polos dominantes serían 0.817 más 1.79i. Entonces, espero que hayamos entendido para qué sirve esto, que es una forma de resolver las preguntas acerca de cómo obtengo un chi igual a tanto, que es lo que usted me está pidiendo en el proyecto, ¿verdad? Entonces, puedo hacerlo ya sea obteniendo la función de transferencia de la planta, ¿verdad? Y luego trabajando con Ziegler-Nichols, o luego trabajando una aproximación con el lugar geométrico de la raíz. Gracias y buen tiempo para todos.